mano segura, refrigerantes lubricantes en la refrigeración. Vamos a definir primeramente qué es un refrigerante. Ya ustedes hicieron allí un repaso del ciclo de refrigeración por compresión de vapor, es el que nosotros utilizamos con mayor énfasis. Además del ciclo de refrigeración por compresión de vapor, que les mostramos anteriormente, el ciclo de refrigeración está compuesto por 4 componentes fundamentales: compresor, condensador, evaporador y dispositivo de expansión. Esos componentes están unidos por un sistema de tubería y forman un ciclo cerrado. Dentro de ese ciclo de refrigeración hay una sustancia de trabajo. Esa sustancia de trabajo nosotros lo llamamos refrigerante, comúnmente refrigerante. Y podemos definir a un refrigerante como cualquier sustancia que sirva como medio de enfriamiento, ¿sí? Y absorba calor de un cuerpo o sustancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos calor, como probablemente tienen las personas que están por allá atrás, nosotros podríamos utilizar un poquito de refrigerante, agua, ¿sí? Nos colocamos un poquito de refrigerante en nuestro cuerpo, agua, y esa agua va a absorber un poquito de calor allí del cuerpo. Entonces, el refrigerante en sí es la sustancia de trabajo del ciclo de refrigeración. Debe haber dentro del ciclo de refrigeración los 4 componentes unidos, formando un ciclo cerrado. Y el refrigerante debe circular. El refrigerante circula impulsado por el compresor. El compresor es análogo al corazón. Por eso el compresor se denomina el corazón del ciclo de refrigeración, porque bombea el refrigerante como el corazón bombea la sangre a través del ciclo de refrigeración, a través del ciclo del sistema circulatorio. Existen muchos refrigerantes, muchísimos refrigerantes. No hay un refrigerante ideal. Como no hay un refrigerante ideal, no hay un solo refrigerante que sea ideal. Cualquier refrigerante tiene que sea un defecto, aunque sea un defecto. Puede ser que sea caro, puede ser que sea tóxico, puede ser que sea nocivo, puede ser que sea corrosivo, puede ser que tenga unas presiones muy altas o puede ser que tenga unas presiones muy bajas. Y ese defecto, el técnico de refrigeración lo acepta, ¿sí? Por lo tanto, cuando tú y yo lo aceptaste, entonces ese es tu refrigerante ideal, ¿sí? El refrigerante, el ciclo de refrigeración funciona con varios principios, y esos principios deben ser entendidos por ustedes, deben ser entendidos por nosotros, los técnicos, los profesionales del aire acondicionado y la refrigeración. Entonces, ningún refrigerante cumple con todas las características ideales de un refrigerante. Por lo tanto, nosotros debemos estudiar a todos los refrigerantes. Todos los refrigerantes. Nosotros los que estamos aquí tenemos que ser conocedores de las propiedades físicas, químicas y termodinámicas de un refrigerante para saber cuándo ese refrigerante es el refrigerante apropiado, para saber cuál es la presión apropiada de trabajo, cuál es la temperatura y cómo funciona ese refrigerante dentro del ciclo de refrigeración. Vamos a clasificar primeramente los refrigerantes como refrigerantes naturales y refrigerantes sintéticos. Un refrigerante natural se produce, ¿verdad?, de forma natural en la atmósfera, en la naturaleza. El oxígeno que nosotros utilizamos para respirar es un refrigerante natural, porque lo producen las plantas. Sí, el oxígeno puede ser utilizado como un refrigerante. Los sistemas criogénicos utilizan oxígeno como refrigerante. Seguramente a lo mejor ninguno de nosotros los que estamos aquí en este ambiente hemos trabajado con oxígeno como refrigerante, pero el oxígeno como refrigerante debe cumplir con todas las características de cualquier refrigerante en el ciclo de refrigeración. El nitrógeno también es un refrigerante. El nitrógeno es un refrigerante natural. El amoníaco, que es el refrigerante más viejo que nosotros conocemos, desde hace aproximadamente 200 años se ha utilizado el amoníaco como refrigerante. El anhídrido carbónico, el dióxido, el CO2, los hidrocarburos también son refrigerantes que se producen de forma natural, ¿sí? Pero también nosotros tenemos, no todos los refrigerantes, como dijimos, tienen características ideales. El amoníaco es tremendo refrigerante, es barato, tiene unas propiedades termodinámicas excelentes, pero tiene una característica que lo hace indeseable, es tóxico.
Si ustedes por aquí en algún determinado momento en una de estas plantas industriales que utilizan amoníaco ocurre una fuga, van a ver que van a venir los bomberos, van a acordonar la zona, van a sacar toda la gente, porque el riesgo de toxicidad del amoníaco es sumamente elevado y hay que cuidar la vida humana y hay que tomar entonces por lo tanto una serie de medidas, ¿verdad? De manera tal que el que trabaja con amoníaco sabe lo que tiene que hacer. El dióxido de carbono también es un refrigerante que se consigue de forma natural, pero tiene una desventaja, que sus presiones son excesivamente altas. La presión del lado de alta está por alrededor de los 1500 psi y la presión del lado de baja puede estar por encima de los 600 psi. Si nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con los sistemas de refrigeración, donde las presiones son bajitas y tú pones un filtro secador, vamos a poner este filtrico secador que funciona en ese sistema de anhídrido carbónico y lo colocas, eso va a explotar, va a estallar. Los cilindros de refrigerante que se utilizan en anhídrido carbónico o las tuberías de refrigerante que se utilizan en anhídrido carbónico son análogas a la bombona de nitrógeno. Los que han trabajado con nitrógeno agarran una bombonita y se la montan aquí en el hombro y suban 10 pisos para que vean cuando lleguen al piso 10 que están bien cansados. Entonces, los sistemas que funcionan con anhídrido carbónico deben tener la característica que deben tolerar esas grandes presiones. Eso es una desventaja para el anhídrido carbónico. Los hidrocarburos también son excelentes refrigerantes, tienen tremendas propiedades termodinámicas, pero tienen una desventaja que son inflamables. De manera tal que si tú te pones a trabajar con un hidrocarburo y hay una fuga y tú no sabes, y fumas, entonces te vas a equivocar nada más una sola vez. No te puedes equivocar 2 veces. Entonces podemos ver que todos los refrigerantes naturales tienen una desventaja, que lo hacen indeseable. Entonces el hombre dijo, bueno chicos, vamos a buscar unos refrigerantes que no sea tóxico, que tenga unas presiones de trabajo adecuadas y que no sea inflamable. Y por allá, por los años 1930, unos científicos se pusieron a fabricar refrigerantes, buscando ese refrigerante ideal, y encontraron unos refrigerantes que en aquel instante se consideró que eran los ideales, los refrigerantes del tipo CFC. Los refrigerantes del tipo CFC que encontraron todos los refrigerantes tienen una fórmula química, fíjense. La fórmula química del amoníaco es NH3. ¿Qué significará N? Nitrógeno. ¿Y qué significará H? ¿Y este 3? ¿Qué significa? Entonces, el amoníaco contiene una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de oxígeno y su fórmula química es NH3. Perdón. Una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. Y la fórmula química del amoníaco es NH3. Y todos los refrigerantes tienen una fórmula química. De manera tal que los refrigerantes halogenados, primera pregunta, ¿cuáles son las sustancias que están contenidas en la fórmula química de los refrigerantes del tipo halogenado? ¿Qué es lo que contiene en la fórmula química? Cloro, flúor y carbono. Cloro, flúor y carbono. Por eso esos refrigerantes se llaman refrigerantes del tipo CFC. Aquí tienen otra incertidumbre. Entonces, el anhídrido carbónico o dióxido de carbónico, estamos hablando del mismo refrigerante. Anhídrido carbónico o dióxido de carbono o CO2. El mismo, estamos hablando de la misma persona, ¿no? Estos son refrigerantes del tipo halogenado, que son refrigerantes artificiales sintéticos, fueron producidos por el hombre por allá, por el año 1930. Son derivados de los hidrocarburos, contienen cloro, flúor y carbono dentro de su fórmula química, refrigerantes del tipo CFC. Estos refrigerantes parcialmente halogenados, o algunos refrigerantes del tipo CFC, nosotros los hemos conocido. El refrigerante 12, el refrigerante 11 son refrigerantes del tipo CFC. Otros refrigerantes, como este que tenemos acá, también lo conocen ustedes seguramente. El refrigerante 22 no es un refrigerante del tipo CFC, sino que es refrigerante HCFC. El refrigerante 22 es un refrigerante del tipo HCFC, pero espérate, ¿qué significa esa H ahí adentro? Hidroclorofluorocarbonado. Esa es la terminología, ese es el lenguaje que nosotros debemos utilizar. El refrigerante 22 es un refrigerante del tipo hidroclorofluorocarbonato, es decir, que dentro de su fórmula química contiene hidrógeno, cloro, fluoro y carbono. Fíjate que se diferencia de los H, de los CFC, porque hay un componente más en su fórmula química, hidrógeno. Estos refrigerantes, como les dije, fueron fabricados por allá por los años 1940, 1930. Pasaron los años, cuando la refrigeración era fácil. Cuando nosotros no trabajábamos refrigeración, eso era facilito. Cualquiera persona podía trabajar refrigeración, porque ¿cuántos refrigerantes había? 3 refrigerantes nada más.
Tres nada más porque estos eran los ideales. Estos que están aquí se echaron para la basura. No vale, esos refrigerantes no sirven, chicos. Esos son indeseables. Los ideales son estos. Mira, tienen tremendas presiones, buenas, presiones bajas. No son tóxicos, no son inflamables, no son nocivos. Los sistemas de refrigeración funcionan ideal. Son los mejores refrigerantes del mundo. Y nos olvidamos de estos refrigerantes. Pasaron 60 años, más o menos desde el año 1930 hasta 1940, pasaron 40, hasta 1970. Pasaron 40 años y empezaron a aparecer una serie de manifestaciones en las personas, en las plantas, en los animales. Y resulta que 10 años después, por ahí por el año 1980, unos científicos demostraron que esas manifestaciones de cáncer, catarata, las plantas que no producían cosecha, los animales que no daban crías, los peces que se morían, muchísimas situaciones ocurrían como consecuencia de la gente del aire acondicionado y la refrigeración, que no sabía trabajar. Entonces dice lo siguiente, ¿qué sucedió? Que hubo que reorientar la refrigeración. Hay que reorientar la refrigeración, porque si seguíamos utilizando esos refrigerantes, dentro de unos 20 años, 30 años, por ahí se espera que las proyecciones, que para el año 2050, si seguíamos al ritmo que nosotros veníamos hace 40 años, no iba a haber tierra. No iba a haber tierra y por lo tanto nuestros nietos, porque nosotros no vamos a tener la capacidad de trabajar todavía dentro de unos 50 años, ¿no? Nuestros hijos, nuestra descendencia no iba a tener tierra como nosotros la conocemos ahorita. Entonces se emprendió una cruzada por la eliminación de estos refrigerantes que dañan la capa de ozono y producen un impacto ambiental negativo. Esa es la desventaja de los refrigerantes del tipo CFC y los HCFC, que degradan el ambiente, tienen un impacto ambiental. Vamos a eliminar esos refrigerantes, se pensó. Pero antes de eliminar el refrigerante, mira, nosotros tenemos que entrenar a la gente, nuevas fábricas, tenemos que crear nuevas herramientas, tenemos que hacer una reconversión de toda la refrigeración como se venía conociendo desde hacía 200 años. Y se fabricaron unos refrigerantes que nosotros podemos, desde un determinado punto de vista, denominar refrigerantes ecológicos. Esos refrigerantes ecológicos, ¿verdad?, son los refrigerantes del tipo HFC, como este que tenemos nosotros aquí. Este es un HFC. No es un hidrofluorocarbonato, porque falta algo allí. Se eliminó el cloro, exactamente. Entonces, ¿qué tipo de refrigerante es ese? Entonces, fíjate lo siguiente. Los refrigerantes del tipo HFC se eliminó el cloro dentro de la fórmula química, ¿sí? Y con la eliminación del cloro, uno de los dos problemas ambientales se eliminó, el daño de la capa de ozono. Pero todavía los refrigerantes del tipo HFC producen otro efecto nocivo para la Tierra, que es el calentamiento global, ¿sí? Y resulta, efecto invernadero, calentamiento global, que nos volteamos y dijimos, cúnchale, vale, vamos a buscar unos refrigerantes que no dañen la naturaleza. ¿Quiénes serán esos refrigerantes que no dañan la naturaleza? Los refrigerantes naturales, exactamente. Los refrigerantes naturales, toma tu incentivo. Con las características que tiene cada uno de esos refrigerantes. El amoníaco es tóxico, el anhídrido carbónico tiene altas presiones y los hidrocarburos son inflamables. Pero si nosotros sabemos cómo disminuir el riesgo de fugas en las plantas de amoníaco, si sabemos cómo disminuir el riesgo de problemas generados por las altas presiones del dióxido de carbono, y si sabemos tratar a los refrigerantes de tipo hidrocarburos, entonces esos riesgos están controlados, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, no importa, vamos a utilizar estos refrigerantes y vamos a olvidarnos de esto porque estos son un problema. Ahora, estos no son el problema, estos son la solución. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adaptarnos a los nuevos refrigerantes. Podemos clasificar ahora los refrigerantes, ya saben, de forma natural y los refrigerantes sintéticos. Y podemos clasificar a los refrigerantes bajo otro concepto. Vamos a clasificarlos como un fluido puro, como una sustancia pura o como una mezcla. Le voy a mostrar por aquí un refrigerante puro. Aquí está, dos fluidos, dos refrigerantes. Uno es una sustancia pura y el otro es una mezcla. De ahí afuera
¿quién de ustedes puede decir quién es el fluido puro y quién es la mezcla? De allá. No, tú te ganaste tu latica ya, ¿no? ¿Sí? Vamos a darle oportunidad a otro. Y usted también. Vamos a ver. El azul claro es puro. El azul claro es puro. Y el otro es el... ¿Cómo sabes tú? Por la característica que tiene. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. ¿Qué dice? El otro y el sustituto. Pues, ¿Cómo? Repite otra vez. El ecológico es el azul. ¿Cuál de estos es ecológico? El azul pequeño. ¿Cuál de los dos será ecológico? ¿Quién respondió los dos? No, otra vez tú sí, ya me respondió. Dígame. Los dos son ecológicos, exactamente. Los dos son ecológicos. La pregunta original era, ¿cuál de los dos es la sustancia pura y cuál de los dos es una mezcla? Ahí voy a esconderlo. Y ninguno de nosotros puede saber a simple vista, mirando nada más la botella de refrigerante, ¿es un refrigerante puro o ese es una mezcla? Leyendo la tabla de contenido que compone cada cilindro. Entonces fíjate, vamos a ver primero, escuchen lo siguiente, vamos a ver primero qué es un refrigerante puro y qué es una mezcla para poder tener nosotros los criterios en poder identificar quién es un refrigerante puro y quién es una mezcla. ¿Sí? Todos conocemos el agua y podemos nombrar las tres fases en las cuales nosotros nos podemos encontrar el agua. Nosotros nos podemos encontrar agua sólida. Y el agua sólida lo conocemos como hielo, ¿verdad? Y es agua. La fórmula química del agua, ¿cuál será? H2O. ¿Sí? Entonces, el hielo sólido, que es agua, el hielo sólido, por supuesto que es sólido, ¿no? El agua sólida tiene fórmula química H2O. El agua líquida, H2O. Y el agua gaseosa es H2O. E independientemente si tenemos nosotros agua líquida, agua sólida, agua gaseosa o una mezcla de cualquiera de esas, sigue siendo H2O. De manera tal que una sustancia pura, como el agua es un refrigerante, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿no? Si decimos de CFC11 o si decimos refrigerante 11, estamos hablando de la misma gente. Refrigerante 12, refrigerante 22 y refrigerante 134A son sustancias puras, porque su fórmula química se mantiene independientemente de la fase en la cual ese refrigerante se encuentra. Si está líquido, sólido, gaseoso, siempre su fórmula química va a ser la misma, siempre va a ser la misma. Y compuestos de varios refrigerantes a su vez se llaman mezcla, ¿sí? Porque son compuestos que tienen dos o más refrigerantes, ¿sí? Este que está aquí es una mezcla de refrigerante. ¿Cómo sabemos nosotros que una mezcla de refrigerante es una mezcla de refrigerante? Por la fórmula química de cada producto. El refrigerante en forma de mezcla no tiene fórmula química. El refrigerante en forma de mezcla no tiene fórmula química. No se sabe. No se sabe. Sí se sabe. No trae los dos componentes, los dos que lo componen. En cantidad. Este no lo trae. Se va a empezar en cantidades, pues. Este no lo trae. La respuesta la tengo yo en la espalda. La respuesta está en la espalda mía. ¿Ah? Que son los nuevos. Esa es la respuesta. Cualquier refrigerante que empiece con el número, ¿por qué número empieza el refrigerante 22? ¿Cuál es el número? R402. ¿Cuál es el número por el que empieza el refrigerante 22? Por el 2. ¿Sí? Por el 2. El refrigerante 11, ¿por qué número empieza? Por el 1. El refrigerante 134, ¿por qué número empieza? Por el 1. El 12, el 11 y el 134 empiezan por el número 1. Pero fíjate lo siguiente. ¿Cuántos dígitos tiene el refrigerante 134A? 3. ¿Cuántos dígitos tiene el 22? 2. ¿Y el 11? 2. Entonces, para nosotros hacer una clasificación de los refrigerantes según la Sociedad Americana de Ingenieros de Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado, que su acrónimo es ASRAE, American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Nosotros, los que trabajamos en el área del aire acondicionado y la refrigeración, tenemos que conocer por lo mínimo un poquito de inglés. Por lo mínimo, conocimientos básicos. La información está en inglés. Y el que no sabe es como el que no ve. Si usted agarra la información
ya está en inglés, bótalo, entonces se va a meter en problemas cada vez que esté trabajando. ¿Sí? Entonces es necesario los conocimientos mínimos, básicos, para poder... Sí, por lo menos para leer un glosario, exactamente. Ahora, ¿qué significa, disculpa, qué significa el número? Ok, el número no sirve para encontrar la fórmula química del refrigerante. Nosotros analizando estos números podemos encontrar la fórmula química del refrigerante 134A y puedo saber si un refrigerante es una mezcla o si es una sustancia pura, si daña la capa de ozono, si es natural o si es sintético. Simplemente con ver esto que está aquí, este numerito que está aquí. ¿Cómo se define, cómo se traduce así el número? ¿Cómo se hace eso? Se traduce acá. Bueno, te lo voy a decir rapidito. El primer dígito dice el número de átomos de carbono. El segundo dígito, este que está acá, dice el número de átomos de hidrógeno. El tercer dígito dice el número de átomos de flúor. Y podemos calcular el número de átomos de cloro sumando el número de átomos de hidrógeno, restándolo del número de átomos de flúor para obtener el número de átomos de carbono. El refrigerante 134A contiene 2 átomos de carbono. 2. ¿Por qué tiene uno entonces? Porque tiene que estudiar. Porque tiene que estudiar. Para poder entender cómo se interpreta la nomenclatura. Para encontrar el número de átomos de carbono, tú tienes que sumarle al primer dígito 1. ¿Qué número hay aquí? 1 más 1, 2. Entonces el número de átomos de carbono es 2. La fórmula química del refrigerante 134A, entonces vamos a hacerla. C2. NH3 es la fórmula química del amoníaco, ¿no? Entonces vamos a construir la fórmula química del refrigerante 134A. C2. Primer dígito, ya está listo. Ya sé cuántos átomos de carbono tiene. 2. Segundo dígito, número de átomos de hidrógeno. Ah, vaina. ¿Cuál 4? Si no han leído, entonces dejen que yo les explique. Para encontrar el número de átomos de hidrógeno, al segundo dígito, usted tiene que restarle 1. Entonces tiene 2 átomos de hidrógeno. C2H2. Para encontrar el número de átomos de flúor, te lo dice el cuarto dígito. ¿Cuántos átomos tiene el flúor? Tiene el 134. 4. C2H2F4. Para encontrar el C2H2F4. La A significa que es un isómero. Que eso es un isómero. Ese refrigerante es un isómero. Entonces, fíjate, si queremos encontrar... Ya te digo que es un isómero. Entonces, fíjate, si queremos encontrar el número de átomos de cloro del refrigerante 134A, entonces tenemos que sumar el número de átomos de hidrógeno, que es 2. El número de átomos de flúor, que es 4. 4 y 2, 6. Como el 134A tiene 2 átomos de carbono, entonces tengo que, para encontrar el número de átomos de cloro, tengo que restar 6, que es una constante, menos el número de átomos de flúor más hidrógeno, que es 6. 6 menos 6, 0. Entonces el número de átomos de cloro es 0. Y por lo tanto el refrigerante 134A es un HFC. No contiene cloro dentro de su fórmula química. Esa es la fórmula química. Tetrafluor, y pertenece a la serie de los metanos, tetrafluorometano. Es la fórmula química del refrigerante 134A. Para este que está aquí se llama difluorometano. Este se llama dicloro de tetrafluoroetano. Este pertenece a la serie de los etanos y este pertenece a la serie del metano. Sí, esa es la fórmula química de la cual nosotros acabamos de hablar. C2H2F4, tetrafluor, 4-fluor, tetrafluoroetano. Es la fórmula química del refrigerante 134A. Entonces el refrigerante 134A no contiene cloro dentro de su fórmula química y por lo tanto no daña la capa de ozono, un refrigerante puro. A diferencia de las mezclas, fíjate, ¿por qué número empieza una mezcla? O empieza por el 4 o empieza por el 5. Una mezcla nunca va a empezar por el número 1, ni por el número 2, ni por el número 7, porque ese número inicial está reservado. El número 7 para todas las sustancias naturales. El agua, que es 718, el amoníaco, que es 717, el dióxido de carbono, que es 744, todos empiezan con el número 7.
La serie de los etanos empieza con el número 1. La serie del metano empieza con el número 0. Porque tú tienes que completar aquí para llegar a 3 dígitos. Entonces tienes que poner un 0. Y entonces es 011 o 012 o 022 para completar los 3 dígitos. Porque para analizar el refrigerante tú tienes que completar 3 dígitos. Aquí tienes 2. Y como tienes 2, tienes que poner un 0 adelante. Entonces fíjate, las mezclas o empiezan por el número 4 o empiezan por el número 5. Las mezclas no se tratan igual que el agua, o que el refrigerante 12 o que el 22. La única forma que dos refrigerantes sean exactamente iguales, ¿cuál es? Que sea uno mismo. Que sea el mismo refrigerante. Que sea el mismo refrigerante, exactamente. Esa es la única forma. Esa es la forma que dos refrigerantes sean exactamente iguales. Respuesta a una pregunta que le hiciste tú a William. Un compresor que está diseñado para trabajar con refrigerante 12 y tú lo pones a trabajar con refrigerante 437, ¿va a funcionar igual? ¿Por qué no? Porque cambia con la composición química del aceite con el refrigerante. Porque uno es una sustancia pura y el otro es una mezcla. Los dos tienen composiciones diferentes, se comportan de forma diferente, lo que puede funcionar parecido, siempre y cuando el refrigerante que tú estés colocando como sustituto esté diseñado para trabajar como un sustituto de ese refrigerante. Por ahí ese ratico también le mostró William, el ingeniero William, una clasificación de los compresores. Los compresores se clasifican básicamente en 3 grupos: compresores de baja presión de retorno, media presión de retorno y alta presión de retorno. Los compresores de baja presión de retorno funcionan con temperaturas, y ahí había un número que les decía, alrededor de menos 35 grados centígrados. Los compresores de media presión de retorno son probados alrededor de temperaturas de menos 10 grados centígrados. Y los compresores de alta presión de retorno son probados con temperaturas de aproximadamente 5 grados centígrados. De manera tal que cuando usted va a sustituir o va a probar un compresor o va a estudiar un compresor, usted tiene que saber si ese compresor es de media, alta o baja. Y si va a sustituir un compresor, como hace ratico alguien preguntó por ahí, ¿y cómo hago para sustituirlo? Tiene que analizar una serie de situaciones que por aquí alguien nos decía. Usted tiene que analizar ese compresor, para qué refrigerante es, qué voltaje es, de qué tamaño es, cuál es el desplazamiento volumétrico de ese compresor, para poder seleccionar el compresor más adecuado que sirva como sustituto para ese compresor que se dañó. Entonces no es tan sencillo como nosotros probablemente estamos pensando. ¿Por qué? Porque hay que conocer de mecánica de los fluidos, de transferencia de calor, de todo este poco de situaciones que ya les he hecho mención hace rato. Entonces, bueno, las mezclas no son fluidos puros, y los fluidos puros no son mezclas, son dos cosas diferentes, y tienen que ser tratados de forma diferente. Aquí tenemos un resumen de las propiedades termodinámicas, específicamente de presión y temperatura para algunos refrigerantes. Para el refrigerante 12, 22 y 134, que son 3 sustancias puras. Para el refrigerante 401, 402, 401A, 402A, 404A, 404A, así sucesivamente. Mira, hasta el 717. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 refrigerantes. Y hay muchísimos más refrigerantes. Cada uno de esos refrigerantes tiene un comportamiento diferente, así como los tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Y queda como tarea ahí para la casa el estudio de ese gráfico que se llama presión y temperatura. Las mezclas pueden ser clasificadas, las mezclas pueden ser clasificadas, tienen 2 nombres. Las mezclas que empiezan con el número 4, o las mezclas que empiezan con el número 4 y 5. Las mezclas que empiezan con el número 4 se llaman mezcla azeotrópica, y las mezclas que empiezan con el número 5 se llaman azeotrópicas. O es azeotrópica o es azeotrópica, ¿sí? Azeotrópica o zeotrópica. Vamos a quitar este casi de aquí, olvídense de este casi. Zeotrópica o azeotrópica. Las que empiezan con el número 4, como este que tenemos nosotros acá, entonces es una mezcla zeotrópica. Y la que empieza con el número 5 es una mezcla azeotrópica. Zeotrópica y azeotrópica. Las mezclas son mezclas y no son compuestos puros, porque los compuestos puros tienen una característica: las mezclas son mezclas. Las mezclas
azeotrópica. Vamos a empezar con la mezcla azeotrópica. Empiezan con el número 5. Con el número 5. Las mezclas azeotrópicas empiezan con el número 5. Por ejemplo, el refrigerante 507 es una mezcla azeotrópica. El refrigerante 507 es una mezcla. Y fíjate, las mezclas azeotrópicas tienen una característica, que se comportan como una sustancia pura. ¿Y cuál es la característica de la sustancia pura? ¿Quién levanta la mano? Entonces fíjate, una sustancia pura mantiene su fórmula química independientemente de la fase en la cual la sustancia química se encuentre. ¿Sí? Vamos a estudiar el 507. Fíjate, el 507 contiene, es como café con leche, café marrón, pues. El 507 es como café marrón, mira, contiene 50% de refrigerante 125, y el refrigerante 125 es un HFC. Eso significa que el refrigerante 125 no contiene cloro dentro de su fórmula química, es un refrigerante ecológico. Adicionalmente, el refrigerante 507 contiene 50% de HFC 143A, es decir, que si este refrigerante que está aquí fuera refrigerante 507, tendría la mitad del refrigerante 125 y la otra mitad sería el refrigerante 143. Lo agarramos, lo mezclamos y ahora, ¿qué será? ¿Será refrigerante 125? No. ¿Y será refrigerante, o será refrigerante 143? Tampoco. Es refrigerante 507. Ni es 143 ni es 25. Ahora es otro refrigerante diferente. Se llama refrigerante 507. Entonces es una mezcla. Y esa mezcla se comporta como una sustancia pura. Por eso es que la bombona es... Sí. Las mezclas azeotrópicas son mezclas, pero se comportan como sustancias puras, porque si ellas están en la fase líquida o en la fase gaseosa, su composición química se mantiene inalterable. Si el sistema de refrigeración, lo dijimos al principio, es cerrado, es sellado, cerradito, no hay fuga. ¿Por dónde no hay fuga? Si el sistema es cerrado, no hay fuga. Eso es lo que dice la teoría básica. Un sistema de refrigeración es un sistema sellado. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que el sistema sea sellado. Si el sistema no es sellado, entonces estamos violando lo que dice la termodinámica. Por eso es que no hay refrigerante, y si no hay refrigerante no hay enfriamiento, porque no hay fluido de trabajo. Si el sistema es sellado, es cerradito, completamente cerradito, y tiene refrigerante 12, pero se rompió, se aflojó una tuerquita Flerch, cónchale, con el funcionamiento se dañó una tuerquita Flerch. Por ahí se fue un poquito. Por ahí se fue un poquito, pero tú no te diste cuenta de ese poquito. Tú viniste dentro de un mes, señor, este sistema no enfría, ¿qué está pasando? Tú vienes y ves ahí, uy, hay una fuga ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dígame, ¿hay alguien? ¿Qué hace? Pero explícame. ¿Cómo sabes que ese refrigerante era doble? Ya va, un momentico, uno por uno. ¿Qué? Ya levantaron la mano por allá. Tú te ganaste tu lática. Ajá, ¿qué haces tú? Corriges la fuga. ¿Cómo corriges la fuga? Presurizando de nuevo. ¿Cómo? Pues es lo siguiente, mira. Nos estamos dando cuenta que hay un sistema de refrigeración, que le falta refrigerante. Entonces, ¿qué haces tú? Corriges la fuga. No sé, el técnico eres tú. Eso es lo que hace. Te voy a dar medio incentivo. ¿Ya te dijo incentivo? Medio incentivo. No, primero llego y coloco los manómetros, verifico las presiones en el sistema. Y te das cuenta que Hay fuga, luego le falta refrigerante. la localizo, monitorizo la fuga y recargo el refrigerante nuevamente. Sin sacar refrigerante 12. No trabaja así. Sin sacar refrigerante 12. Era refrigerante 12 o 22. No lo sacaría. No lo saca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no hay contaminación. ¿Por qué no? Escuchen, ¿por qué no? ¿Por qué no lo sacan? Porque no hay contaminación en el sistema. No, porque eso es un refrigerante puro. Otra vez tú, ¿no? Porque eso es un refrigerante puro. Eso es una sustancia pura. Ahora aquí no se ve Cuando hay una fuga,
cuando hay una fuga, como las sustancias puras no se descomponen, no se separan, los átomos están firmemente unidos y no se separan. Entonces, ¿qué va a salir por ahí por esa fuguita? Va a salir, si es refrigerante 134, va a salir, siempre van a salir dos átomos de C2, si fuera refrigerante 134, dos átomos de C2, dos átomos de H2 y cuatro átomos de F4. ¿Y qué va a quedar allá adentro? Dos átomos de C2, dos átomos de H2 y dos átomos de H4. O sea, que lo que se perdió que fue 134. Y lo que quedó adentro que fue 134. Si es 12, si es 22, si es 134 o si es 11, va a pasar lo mismo. Se perdió 134 y quedó 134. Por lo tanto, entonces tú puedes corregir la fuga. Track, aprietas tu tuerquita flare y completas la carga de refrigerante sin ningún problema. Porque es una sustancia pura. ¿Sí? Entonces, switch, sustancia pura, trata igualito. Si la sustancia es una mezcla, con el 507 lo puedes hacer, porque el 507 se comporta como una sustancia pura. No, en presencia de una fuga, por ejemplo, se va 50% de refrigerante 125 y 50% de refrigerante 143A. ¿Y qué queda allá adentro? Queda exactamente igualito. Si botó un 25% de este, también botó un 25%. Exactamente. Perdió 25% de la carga, entonces perdió de ese 25%, se perdió la mitad de 125 y la mitad de 143. ¿Y qué quedó allá adentro? Quedó exactamente la misma composición y por lo tanto, a esa mezcla azeotrópica yo la puedo tratar como una sustancia pura, es decir, puedo corregir la fuga, aprieto la tuerca y completo la carga de refrigerante sin ningún problema, a pesar de que es una mezcla azeotrópica. Todas empiezan con algunas mezclas azeotrópicas, el 500, el refrigerante 500, se denominó eso fue un refrigerante que diseñó Carden y lo llamó Carden 500, le dio nombre comercial Carden 500. El refrigerante 502 también es una mezcla azeotrópica que contiene refrigerante 12. Y como contiene refrigerante 12 y refrigerante 12 es un CFC, esa mezcla es un CFC, daña la capa de ozono y por el protocolo de Montreal firmado en el año 1978 se prohibió su utilización en los países industrializados a partir del 1 de enero de 1996 y en los países en vía de desarrollo como nosotros a partir del 31 de diciembre del año 2010. Entonces, cualquier refrigerante que empiece con el número 5 es una mezcla azeotrópica. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la composición. Fíjense lo siguiente. Miren la composición química del refrigerante 502. El refrigerante 502 contiene 48.8% de refrigerante 22 y 51.2% de refrigerante 115. Como el refrigerante 22 es un HCFC, contiene cloro dentro de su fórmula química, daña la capa de ozono, no solamente contiene cloro aquí, contiene 51.2% de refrigerante 115 y el 115 es un CFC y daña la capa de ozono, se eliminó. De la misma forma el 22 también contiene cloro y daña la capa de ozono, se eliminó. No se está utilizando más refrigerante 502, salvo que sea equipos viejos. Ahora, cónchale, Carlos Seguro, ¿y cómo hago yo si tengo una máquina vieja que trabaja con refrigerante 22, tiene una fuga y no consigo refrigerante 502, trabaja con refrigerante 502 y no consigo refrigerante 502, entonces usted tiene que buscar una mezcla o una sustancia, cualquiera otro refrigerante que sustituya a ese refrigerante 502. Saca todo el refrigerante 502 y mete el refrigerante nuevo previo a corrección de la fuga que ya se va a hacer. Corrige la fuga. Las mezclas zeotrópicas es aquí donde empieza el problema. 437A es una mezcla zeotrópica. Cualquier refrigerante que empiece con el número 4 será una mezcla zeotrópica. Vamos a ver el refrigerante 401A. El refrigerante 401A, mira lo que contiene. 53% de R22. El refrigerante 22 es un HCFC. 13% de R52A. El refrigerante 152A es un HFC. El refrigerante 124 también es un HFC. El 124. No, este no es ecológico, porque este contiene cloro. El 22 contiene cloro. Por lo tanto, el refrigerante 401A es una sustancia de transición. Transición porque tiene los días contados. A partir
del 1 de enero del año 2015 va a empezar en los países en vía de desarrollo, como nosotros en Venezuela, la disminución en uso de la sustancia del tipo HCFC, mientras que en los países industrializados ya está prohibido el uso de sustancias que contengan HFC. Entonces el refrigerante 401A, igualmente que el refrigerante 437A, es una mezcla zeotrópica. Ahora fíjate lo que pasa en una fuga. Fíjate que lo que sucede en una fuga con refrigerante del tipo 400, zeotrópico. Hay una fuga. Las fugas siempre van a existir, con sustancias puras, con sustancias sintéticas, con HFC, con lo que sea. Siempre hay riesgo de fuga. ¿Por qué hay riesgo de fuga? Bueno, porque hay riesgo de fuga. Vino una persona con una carretilla y le pasó por encima el tubo. Pues. El que transporta la carretilla no sabe nada, lo que sabe es transportar carretilla. Pasó con la carretilla y rompió el tubo. Se va a ir ese problema y ese problema no es el problema mío. El problema de nosotros. La fuga. Se aflojó la tuerquita flare. Aprieto. Se perdió el refrigerante, pero no importa, como eso contiene refrigerante y todos los sistemas de refrigeración funcionan igual, yo le voy a meter refrigerante 437, le voy a completar la carga. No se puede hacer. Eso no se puede hacer. Cambió una fuga. Vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí rapidito. Cambió la fuga. Previamente, después que se corría la fuga de Salomar. ¿Cuál de estos tres refrigerantes cree usted que se escape por esa fuguita? No, hay todos. Cualquiera de ellos tres. Cualquiera de los tres. ¿Quién se va a escapar? El que tenga las moléculas más pequeñitas es el que se va a escapar. Si la fuga es muy grande, se van a escapar los tres. Por supuesto, ¿no? ¡Fum! Se escaparon los tres refrigerantes. ¿Y qué va a quedar allá adentro? Nada. Pero si queda algo, no necesariamente se van a escapar los tres iguales. No podría ser una vamos a suponer que se escapa solamente el refrigerante 22, porque la fuga es lo suficientemente pequeña y las moléculas del refrigerante 22 son las que caen por esa fuguita. Y se escapa el refrigerante 22. ¿Qué va a quedar del refrigerante remanente en el sistema de refrigeración? Impredecible, increíble. Usted no sabe qué quedó allá adentro. No sabe qué quedó allá adentro. La única forma de saber qué quedó allá adentro, ahora sí, pregunta de examen. ¿Cuál es la única forma de saber qué quedó allá adentro? ¿Ah? Mándalo a analizar, exactamente. ¿Dónde lo vas a mandar a analizar? ¿A dónde? Pero suponte que tú no encuentras ninguna planta de esa por ahí. ¿Qué tienes que hacer entonces? Cómprate un analizador. Cómprate un analizador. No hay en el mercado. ¿Ah? No hay en el mercado. Sí, hay en el mercado analizador. Sí, hay. En estos días fui para una tienda en Caracas y me estaban vendiendo un analizador en 4.200. Pero me dijo, cónchale, es muy viejito. Nada más sirve para analizar 12, 134A y tal. Uño, no, vale. Ese no me gusta, no lo quise comprar. Entonces, mandarlo a analizar. Porque el único que podía hacerlo así con la vista se murió, que era Superman. No se murió. Entonces, no hay ninguna forma de saber qué es lo que vaya adentro. Porque es una sustancia, una mezcla. Es una mezcla, es una sustancia zeotrópica. Yo creo que más barato sale evacuar todo, pasar la fuga y meter. Es cierto que la sustancia, Ya, pero escucha aquí. los refrigerantes de la serie 400 se recargan en forma líquida. ¿Pregunta o respuesta? Bueno, pregunta. ¿Ah? ¿Qué pregunta? Si no te trabajo con refrigerantes 400, Entonces te voy a hacer una pregunta, pues. ¿Por qué los refrigerantes de la serie 400 se cargan en forma líquida? Responde. Y si te responde, te doy la caja esta, las tres cajas que están ahí de refrigerante. Por ser zeotrópico. ¿Por qué se cargan en forma líquida? Bueno, por ser unos refrigerantes. Para que se mezcle bien. Pero ya tú te ganaste tu latica. Ya te la ganaste. Ya te ganaste tu latica. Escucha, tranquilo, que al terminar la exposición todos van a saber. Tranquilo, aguántese. Entonces fíjate, la sustancia de la serie 400 no son puras, y como no son puras no lo puedo tratar como refrigerante puro. Es decir, yo no puedo completar la carga. No puedo completar la carga, a menos que ¿qué? Saque todo. A menos que tú lo analices, compañero.